Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Ya vimos que se está sumando la gente, bienvenidos. Bueno, para quienes no me conocen, soy Martín Rodríguez, soy el advisor del capítulo estudiantil de AMPP, Instituto Sábato Argentina. Estamos iniciando un evento que hemos organizado junto con el capítulo argentino y con el apoyo de TEDUC. El tema de este seminario será daño por hidrógeno a altas temperaturas, conocido como HTHA en inglés. Diseño basado en riesgos de equipos de pared gruesa. Tenemos entonces a dos destacados expositores, la magíster ingeniera Vanessa Casariego y el ingeniero Carlos Gregoret, a quienes le agradecemos haber aceptado acompañarnos hoy y compartir sus conocimientos. Ambos se desempeñan en Action Energy y también son docentes universitarios. No vamos a leer su currículum porque bueno, ya lo han podido leer en la espera, ¿no? Bueno, entonces es importante para nosotros que sepan que a lo largo de las presentaciones vamos a ir recibiendo a través del chat preguntas que van a hacer ustedes. Por favor, les pedimos que se identifiquen ustedes, se identifiquen a qué expositor le van a hacer la pregunta. Eh, Vamos a seleccionar las preguntas, y quizá no podamos responderlas a todas, pero vamos a hacer el esfuerzo de responder todas las que podamos. También le vamos a pasar más adelante una encuesta para que nos den su opinión y sugerencias. Queremos agradecerle a todos los que se han conectado. Tenemos inscriptos, bueno, más de 260 teníamos ayer, probablemente haya muchos más hoy. Además de Argentina, tenemos inscriptos de Perú, Uruguay, Guatemala, Colombia, México, Venezuela, Chile, Ecuador, España, Bolivia, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, India, Brasil e Italia. Así que muy variado. Bueno, hemos podido lograr esta concurrencia gracias a la difusión que hemos tenido de todos los capítulos de AMPP, los estudiantiles, a quienes también agradecemos. También agradecemos el apoyo de TEDUC, que nos da la plataforma, que es el host del capítulo argentino. Bueno, entonces los dejo con Vanessa y con Carlos, que les van a presentar su experiencia y todos sus conocimientos en este tema tan importante. Si querés, puedes ir compartiendo la pantalla, Vanessa, y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir compartiendo eh, la presentación. Les doy la bienvenida a todos en este webinar que se titula Daño por hidrógeno a altas temperaturas, en especial diseño basado en riesgos de equipos de pared gruesa. Acá estamos compartiendo con Carlos esta exposición. Espero que les sea muy útil y que puedan expresar todas las preguntas que quieran en el chat y haremos lo posible por contestarlas. Un resumen de lo que vamos a estar viendo en esta hora que vamos a compartir juntos. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña presentación y descripción de lo que es el mecanismo de daño por hidrógeno a altas temperaturas. Luego vamos a ver qué normativa se ha desarrollado, sobre todo en la línea del petróleo y en gas, para este tipo de equipos que están en contacto con hidrógeno a altas temperaturas. ¿Qué ensayos no destructivos existen para detectar o para monitorear y cuál es su performance con las actividades que hoy en día tenemos para hacer en una planta de proceso? Finalmente, ¿cuál es la afectación a la integridad de los activos que están sometidos a esta condición? Y finalmente, ¿cómo hacemos para evitar que durante la vida de nuestros activos estén afectados por este mecanismo? Un diseño basado en riesgo. Vamos a tratar de a lo largo de la charla ir cubriendo todos estos puntos con la mayor claridad posible. Bueno, empecemos entonces contando de qué estamos hablando cuando nosotros decimos daño por hidrógeno a altas temperaturas o HTHA, que es
la sigla en inglés y que nos permite abreviar, digamos, todo el nombre del mecanismo. Cuando nosotros tenemos cualquier componente, en especial eh, a Carlos y a mí, nos todos los días vemos los recipientes a presión, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo de cada día, y esos recipientes pueden contener un fluido tal que tenga una temperatura mayor a 177 grados centígrados y una presión parcial de hidrógeno dentro de la mezcla de fluidos que podemos tener dentro de una cañería o de un recipiente, más de 50 psi absolutos de hidrógeno. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? El hidrógeno se absorbe en la superficie del acero, en general al carbono, que es el material más utilizado para la construcción de los recipientes a presión y cañerías, e ingresa a través de la pared del acero y difunde. Pero cuando ingresa y difunde lo hace de manera atómica. O sea, tenemos un átomo, el más pequeño de la tabla periódica, caminando, por decirlo de alguna manera, por la microestructura del material que retiene la presión de ese fluido interno. ¿Qué es lo que sucede? El acero es una aleación de hierro con carbono. La fase que contiene el carbono de la microestructura del acero se combina con el hidrógeno formando gas metano. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ese gas va formando pequeñas burbujas que van coalesciendo hasta que la presión parcial de esa burbuja dentro de la microestructura, que es lo que vemos a la derecha de la pantalla, la representación de los cristales de hierro y el cristal de la fase eh, que tiene el carbono, ¿no?, el carburo de hierro, esa burbuja logra vencer la tensión de fluencia del acero y forma una pequeña microcavidad. Esas microcavidades formadas coalescen y forman microfisuras que luego van a ser macrofisuras. Fíjense los diferentes estadios que más adelante vamos a ver más en detalle, que conllevan al daño final, que es la macrofisura y finalmente la falla del componente. Dentro de la industria del petróleo y del gas hay muchos procesos en los cuales se cumple la condición que se debe tener para tener este ataque. Tenemos muchos recipientes de acero al carbono, es el material más utilizado, es el material más costo efectivo que se tiene para los recipientes a presión, con lo cual la American Petroleum Institute tiene varias prácticas recomendadas que hablan de este mecanismo de daño. La principal es la de API-RP, porque es práctica recomendada, no es un estándar, de el daño por hidrógeno para recipientes a presión en la industria del refino y petroquímica. Ya la vamos a volver a ver porque la API 941 tiene una curva muy importante que nos va a ayudar a ver tanto cómo puedo elegir un material que esté sometido a estas condiciones de proceso y cómo puedo evaluar la condición de un material que ya tengo en servicio. Luego está la API RP934A, que es para materiales llamados cromomoly en la jerga, que son materiales de baja aleación
que tienen como aliantes al cromo y al molibdeno, que le confieren mejores propiedades para las altas temperaturas, pero además también les confiere mejores propiedades con respecto al daño por hidrógeno, ya que el daño por hidrógeno tiene que ver con la combinación del carbono con el hidrógeno para formar ese metano que va a producir los microcavidades, y el cromo compite en la formación de carburos con lo cual el hidrógeno le es más difícil formar el metano para la iniciación y la prosperación del daño. Con lo cual, los cromomolibdenos son materiales más resistentes a este tipo de ataque. Finalmente, en la 934C, que es para los 1,25 medio moli, que están en servicio a menos de 440 grados centígrados. Como vemos, son temperaturas mucho mayores a las de la iniciación del daño, que es 177 grados centígrados, pero va a traer también aparejado otro tipo de mecanismos de daño que vamos a nombrar, y por lo cual no solo estas dos prácticas recomendadas nos van a servir para establecer un buen diseño basado en riesgo para el HTHA, sino para otro tipo de mecanismos que también se dan en exactamente las mismas condiciones que se da el HTHA. Finalmente, justamente el título de nuestra charla es basado en riesgo. Todas las iniciativas basadas en riesgo son las iniciativas que son ahora punta tanto en la gestión de integridad como en la gestión del mantenimiento. Cuando uno trata de gestionar todos los riesgos que tiene un equipo de proceso o un activo físico en una planta de proceso, lo último, digamos, es gestionarlos basado en riesgo. Así como los activos que hoy están en operación tienen gestión basada en riesgo de equipos en operación, también tenemos la posibilidad de gestionar basado en riesgo desde el diseño. Con lo cual, si hay mecanismos difíciles de monitorear o difíciles de identificar en estadios tempranos, los podemos evitar desde el diseño, ¿no? Este sería un poco el pantallazo normativo que está referido a la industria del gas y el petróleo que tenemos acerca de este tipo de mecanismo de daño. Como les comenté hace un momento, vamos a volver a una de las prácticas recomendadas más utilizadas, que es la API 941. Esta API tuvo su primera edición en el año 1949 con la llamada y conocida curva de Nelson. Las curvas de Nelson son las que se muestran en la figura y nos relacionan temperatura de operación con presión parcial de hidrógeno. Para los que no se acuerdan tanto de la química, la presión parcial de un componente en una mezcla de gases es, teniendo en cuenta, ¿no?, un gas ideal en mezcla de gases ideales, no nos vamos a meter mucho más profundo, pero es la presión total por la fracción molar de ese gas en la mezcla. Eso sería la presión parcial de hidrógeno. Es como si el hidrógeno estuviera solo en el recipiente, ¿no? Entonces, la presión parcial de hidrógeno que nosotros vamos a tener en cuenta para evaluar en qué punto de la curva de Nelson está nuestra operación, en el caso de que tengamos nuestro equipo o cañería en operación, y si será algo del futuro, tendremos que ver cuál es el punto operativo de ese recipiente, de esa cañería,
en el futuro, si estamos hablando del diseño, ¿no? Pero siempre vamos a tener el punto de operación. Ese punto va a estar dado para esta curva, las variables que tenemos que tener en cuenta es la temperatura de operación y la presión parcial, que como les decía yo, es la presión total por la fracción molar de hidrógeno en la mezcla. Una vez que tenemos ese punto, cada una de las curvas es para un material determinado. El acero a carbono en sí, y ahora les voy a hacer un poquito de historia, tiene dos curvas. La curva más baja es la de un recipiente que tiene un tratamiento térmico luego de soldar. Ese tratamiento térmico es para alivio de tensiones producto del proceso de soldadura. Y la segunda curva, siendo de abajo para arriba, es para un acero al carbono de baja aleación, para un componente que sí tiene este tratamiento de relevo de tensiones posterior a la soldadura. Si vemos a la derecha unas fotos de unos intercambiadores de calor, que son unos recipientes a presión que permiten el intercambio calórico entre un fluido caliente y uno frío. En este caso, esa foto es de una refinería en Estados Unidos, en la refinería de Tesoro en Ana Cortés, donde sucedió un evento en 2010, donde uno de las carcasas de los shell de estos intercambiadores de calor falló catastróficamente en la puesta en marcha por daño por hidrógeno a altas temperaturas. Estos intercambiadores son parte de lo que se llama un sistema de alimentación y efluente a unos reactores que lo que hacen es bajar la cantidad de azufre en la nafta, ¿no? Con hidrógeno retiran el azufre que forma parte de la cadena hidrocarbonada, que se va como ácido sulfídrico. También retiran nitrógeno como amoníaco, pero acá lo importante es que es un sistema que trabaja con alta presión de hidrógeno. Se trabaja a altas temperaturas, más de 400 grados, inclusive yo les diría más de 500 grados, y trabaja con presiones parciales muy altas. La presión total suele ser de más de 40 kilos y tiene un 70% de hidrógeno en la carga al reactor, ¿no es cierto? Eh, este, este intercambiador trabajaba con estas condiciones y tenía, como se ve en la micrografía de abajo de la foto macro, microfisuras por daño por hidrógeno a altas temperaturas que no se habían detectado y que al momento de la puesta en marcha, donde se presuriza el equipo, esas fisuras se activan, esas fisuras crecen, coalescen y finalmente se da la rotura catastrófica que termina con una explosión y con 7 víctimas fatales. Este suceso promueve toda una nueva visión de lo que era el daño por hidrógeno a altas temperaturas y cambia la curva que estamos viendo de Nelson en la edición 2016. En la edición 2016 se produce un punto de inflexión en lo que es el estudio y el monitoreo de este tipo de ataque y se cambia la curva de Nelson, se baja las condiciones, antes eran 204 grados centígrados, 80 psi de hidrógeno, se bajan hasta 177 grados centígrados, 50 psi de hidrógeno, y se divide la curva
con tratamiento térmico de relevo de tensiones y sin tratamiento térmico de relevo de tensiones. Se produce allí un cambio de paradigma, no solo cambia la API 941, restringiendo bastante el uso del acero al carbono para este tipo de, de servicio, sino que también cambia la API de riesgo 581 con respecto a todo lo que vamos a ver del monitoreo. Y algo muy importante que era que los aceros al carbono medio molibdeno, que eran muy usados porque el molibdeno le daba al acero una mejora en las propiedades mecánicas a altas temperaturas, ya no se toma esa pequeña aleación del medio molibdeno como resistencia a este tipo de mecanismo, sino que se establece que si uno tiene un acero al carbono medio molibdeno, pasa a ser exactamente lo mismo que tener un acero al carbono común. Acá, para darles una idea, ¿no es cierto? Y Carlos después va a reforzar todo esto, em, cuando uno tiene los diferentes estadios, cómo se forman esas micro burbujitas que se forman en el borde de los granos, en el borde de los cristales del metal, cómo coalescen en microfisuras. Esto, Carlos les va a hacer más hincapié, pero fíjense los tamaños de los defectos que se manejan. Y finalmente en la foto del centro, un blister, que es una ampolla que se produce cuando la acumulación de metano, por ejemplo, se da en un efecto laminar que tenga el acero donde haya una inclusión alargada, eso produce una distorsión del campo de tensiones dentro de la microestructura del acero, le es muy atractivo al hidrógeno concentrarse allí, se llama trampa de hidrógeno comúnmente, y finalmente cuando esa presión que está haciendo el metano dentro del metal vence la tensión de fluencia al material, aparece la burbuja en la superficie. Bueno, ahora le doy el pasaje a Carlos para que les cuente acerca de ensayos no destructivos. Muy bien, muchas gracias Vanessa, gracias Martín y gracias a la gente de TUDUP, también gracias a todos los participantes que están del otro lado. Sí, es verdad, las imágenes que viene mostrando Vanessa son contundentes y parto, digamos, de algunas imágenes que tiene ella justamente. Y como ella bien decía anteriormente, las moléculas de gas metano se van alojando en una primera instancia sobre los bordes de grano, ¿no es cierto?, en los límites, ya sea en las inclusiones, y de esa manera vamos con el avance de la degradación. Y así podemos obtener, a grandes rasgos, 4 categorías en el avance de esta degradación sobre el material. Y la podemos clasificar en función de su tamaño o longitud en este caso. Y así podemos definirlo. Hacemos esto justamente para después poder llegar a ver el alcance y las limitaciones en los ensayos reductivos, ¿no? Entonces, la etapa 1 podemos ver que es la etapa, la etapa primera, es la etapa donde recién se empiezan a formar las microcavidades. Aún esas microcavidades no se han unido, o al menos la unión de esas no superan los 50 micrones, están todavía en forma muy aislada. Ahí tenemos la fotografía ya de la etapa 1 a la izquierda, abajo. Y así evoluciona el daño justamente a una etapa número 2, donde ya esos microboil ya empiezan a unirse entre sí. Tengamos en cuenta que en este proceso siempre está presente la temperatura, está presente la presión y por eso también las tensiones sobre los materiales. Después vamos a hablar más adelante que estos procesos se acentúan, digamos, en áreas de concentración de tensiones y por eso también Vanessa hablaba anteriormente del tratamiento térmico y de las zonas afectadas por el calor.
De esa manera, una etapa 2 son aquellas ya microfisuras formadas de un tamaño de 50, entre 50 y 100 micrómetros. Y así pasamos a una etapa de mayor importancia ya, donde la envergadura de las fisuras toman tamaños ya casi medio milímetro, estamos hablando aquí. Ahí tenemos una fotografía en la etapa 3, que es muy clara y nítida, digamos, en la propagación. Y así podemos llegar allá a una evolución más grave, más acentuada, más generalmente son ya casos más que después pueden terminar en casos catastróficos, ¿no? Ahí estamos hablando, por ejemplo, un blister de 10, 15 milímetros. No todo el daño o no todos los daños terminan en un blister, lo dijo muy bien Vanessa anteriormente. Eso depende mucho de la condición del material, tipo de material y temperatura. No todos evolucionan a un blister, pero sí, es claro, un blister en muchos casos ya es una señal ya muy avanzada de daño por hidrógeno, ¿no? Esto puede estar acompañado, por supuesto, ya de tamaño de macrofisuras. O sea, estamos hablando ya de macrofisuras que pueden superar tranquilamente los 10-15 milímetros, hasta mucho más aún. De esta manera, en función de este pequeño desglose de tamaños, nosotros podemos analizar las técnicas que tenemos para poder inspeccionar y tratar de detectar hasta dónde llegamos con las herramientas que tenemos hoy en día y la tecnología, hasta dónde llegamos a detectar, digamos, en servicio, claramente, estas discontinuidades, ¿no? Y es así que en la competencia o en los desafíos para la detección de este daño por hidrógeno, hablando precisamente en los ensayos no destructivos que tenemos hoy en día, empezamos claramente con la etapa, digamos, más clara, más grave y a su vez más impresionante, que sería la etapa 4, donde ya se manifiesta el daño prácticamente de tamaño, como vimos en la filmina anterior, son tamaños importantes, ¿no? La etapa 4, los daños en esa etapa claramente son visualizados, son encontrados por métodos de inspección visual directa, claramente como vimos en la fotografía. También podemos observarlos en función de inspecciones visuales tipo indirecta. Aquí entran herramientas como videoendoscopios, entran los espejos, entran lupas, drones. Acá hay diferentes herramientas que nos permiten ver visualmente la morfología superficial del defecto. Y claro está que estamos recién en la región superficial, ya sea interna, pero superficial en sí. No tenemos conocimiento mediante este tipo de inspecciones qué es lo que está pasando inmediatamente dentro del material, ¿no? Ya vemos aflorado las consecuencias de la degradación por el hidrógeno. También en aquellos casos donde yo mencionaba, no todo evoluciona hacia un blister, hacia una ampolla de acumulación de metano. Muchos evolucionan a fisuras y esas fisuras, por el mecanismo de daño en sí, son fisuras muy pegaditas, muy finitas. Y generalmente las herramientas que tenemos para tener una detección en esta etapa 4 son líquidos penetrantes y partículas magnéticas en su técnica húmedas fluorescentes, ¿no? Donde dan la mayor sensibilidad, teniendo en cuenta que hoy hay fabricantes de insumos de partículas magnéticas que están vendiendo ya productos con alta sensibilidad, justamente apuntando a esta defectología. Estamos hablando de partículas del tamaño de algunas décimas de micrones. Claramente que tanto la inspección visual como líquidos penetrantes nos limitan, digamos, las áreas a inspeccionar. O sea, ahí estamos en equipos que son complejos o de envergaduras. Necesitamos grandes recursos para una inspección total sobre los equipos. Y es por ello que también, y eso está mencionado en la norma que comentaba Vanessa anteriormente, en la 941, el ensayo de emisión acústica como un ensayo muy utilizado en la detección de esta defectología.
Recordemos que el ensayo de emisión acústica nos va a arrojar aquellas fallas o discontinuidades que estén activas, o sea, es un ensayo dinámico. Eso es lo que suma a cualquier otro ensayo que nos va a dar, digámoslo de esta manera, el movimiento de esas discontinuidades sobre el equipo, pero lo que no nos va a brindar información sobre la morfología, la profundidad o el tamaño de ese efecto, pero sí nos va a ayudar que a partir de un ensayo de emisión acústica nosotros podamos limitar el área a inspeccionar y usar los recursos que tenemos concentrados en ese área, marcada primeramente por un ensayo de emisión acústica. Realmente eso es la metodología que utilizamos en servicio como para hacer eficiencia en los ensayos no disruptivos. Cuando queremos avanzar en la detección hacia una etapa número 3, ya nos encontramos con técnicas mucho más sofisticadas. En su momento, una de las técnicas que avanzó primeramente era la técnica de ultrasonido llamada Buttercutter, que era una técnica donde se analizaban las señales y más que nada eran señales de un grupo, como de una nube de discontinuidades, ¿no? Y en función, era como un ensayo cualitativo en cierto modo, si bien no dimensionaba, pero podía decir que el daño estaba en leve, moderado o grave en función de las amplitudes de señales recibidas, ¿no? Y es así que se evolucionó en lo que es ultrasonido hacia técnicas mucho más complejas, acompañada por supuesto de la tecnología moderna. Llegamos a tener hoy en día equipos de phase array, de ultrasonido, con sondas de 32 y 64 elementos, que son equipos ya con una sofisticación bastante avanzada. Incluso la utilización y el operador tienen que tener certificaciones competentes para poder lograr una confiabilidad en la detección de esta etapa. También tenemos, sumado a phase array, tenemos también la misma técnica phase array suma como, digámoslo así, como una analogía, un método, TFM, que es una forma de ver las imágenes junto con TOFD, que es otra técnica de ultrasonido, que utiliza las señales de refracción y así poder lograr una mejor definición, más que nada apuntando a pequeñas discontinuidades. Esas mejoras en lo que respecta a la metodología, a la interpretación de las imágenes, apuntan a poder tener una mejor definición en tamaños muy pequeños, que es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? Y claro, recuerden que en la etapa 3 ya estamos en tamaños muy pequeños y avanzar en la detección hacia etapas más tempranas, como por ejemplo la etapa número 2, significan tecnologías mucho más avanzadas, ¿no? Y ahí hay muchos fabricantes que ya hoy en día empiezan a trabajar y si bien hoy los fabricantes, digamos, están en etapas muy tempranas en lo que respecta a definiciones en sí, digamos, o sea, todavía falta mucha normalización sobre esto, mucha divulgación, muy temprana en lo que respecta a algoritmos. Aquí lo que hacemos a los equipos de Phase Array, de ultrasonido, le empezamos a colocar diferentes tipos de algoritmos, digámoslo de esta manera, para no entrar en profundidad sobre cada una de las técnicas, llamadas, por ejemplo, una de ellas es TFM, donde se analiza las matrices. Recordemos que Phase Array es un arreglo de fase de ultrasonido, digamos que es un elementos de ultrasonidos y por cada elemento estamos recibiendo una señal de ultrasonido. Esta matriz lo que hace es recolectar las 32, las 64 señales y trazar esa matriz. Una vez que tengamos la matriz, hay otros algoritmos que van acompañando a esta técnica de MCA, BCF o SFF, como estoy poniendo ahí, que son básicamente algoritmos que se van agregando en la parte de software de estos equipos que nos ayuden a interpretar las señales, porque ya acá estamos a un nivel donde las señales son muy pequeñas y son una gran cantidad por la cantidad de elementos que estamos utilizando, que ya necesitamos
una mezcla, una suma de algoritmos, digamos, para poder interpretar todas esas señales. También no solo nos quedamos encerrados en las técnicas de ultrasonido que han avanzado en pasos agigantados en el afán de poder tener una interpretación más temprana del daño, también se han sumado otros, Carlos, quedan 10 minutos, te quería avisar. perfecto, otros componentes como el análisis de elementos finitos. Esto va más que nada ligado a lo que es concentrarnos en lo que es los puntos de tensión, porque sabemos que ahí tenemos mayor probabilidad de la detección. Claro está el desafío en la etapa 1, es el desafío que tienen hoy en día los ensayos no destructivos para poder avanzar. Es una etapa muy, muy temprana, que hoy en día no hay mucha técnica que pueda decirnos qué es lo que está pasando, más allá de las réplicas que vemos en tamaño pequeño, ¿no? Aquí quería mostrarle algunos avances de la etapa 4, vemos los avances más macro, más agigantados. Me hubiese gustado mostrar mucho más imágenes, pero bueno, como dijo Martín anteriormente, el tiempo a veces es más limitado, a veces es más divertido ver esta imagen, por lo menos a mi gusto. Y así quise poner algunas que hemos recolectado a lo largo de los 20 y pico años que llevamos en inspección, diferentes tamaños y de mayor a menor, donde ya en la etapa 3 ya necesitamos, como le comentaba anteriormente, las herramientas de mayor tecnología, ¿no? Y así caemos lo que hoy tenemos actualmente y hemos estado utilizando arduamente aquí en la refinería, en todos los controles de equipos que tienen este servicio, y que es la tecnología básicamente de Phase Array con estos algoritmos incluidos de interpretación de imágenes, que son el TFM y el TFE. Así le doy paso a que continúe Vanessa. Sin antes voy a hablar los desafíos que, como le comenté anteriormente, pero rápidamente les voy a comentar que los desafíos hoy en día están justamente en lo que respecta al ultrasonido, es lograr focalizar. Focalizar significa tratar de llegar a lo más pequeño. Por eso empieza a meter esos algoritmos. Hay unas limitaciones con la longitud de onda. Aquí en ultrasonido hay una regla muy, muy típica, que el tamaño más detectable, el menor detectable, tiene una relación con la longitud de onda. Y por eso es que muchas de las inspecciones lo que se pide es aumentar la frecuencia. Como está en el denominador de la velocidad de onda, al aumentar la frecuencia hacemos disminuir la longitud de onda y eso nos da la posibilidad de una mejor detección, con la contra de que una mayor frecuencia nos produce mayor atenuación material y por lo tanto es una regla que entramos ahí a jugar. Y después, por supuesto, tenemos, ya entramos en el terreno de tratar de discriminar, ¿no es cierto?, defectología propia de la fragilización con defectologías en realidad naturales del material, ¿no? Lo que hablamos anteriormente. Obviamente que cuanto más tecnología pongamos en la inspección, los costos y la certificación de la gente empiezan a ser mucho más importantes y son barreras o limitaciones para muchos. Y a esto le sumamos otras herramientas que, como ya le mencionaba, elementos finitos y otros análisis inteligentes de imagen nos ayudan a encontrar las áreas más vulnerables. Así que de esta manera le doy pie a Vanessa para que continúe con su análisis. Bueno, dicho todo esto rápidamente, ustedes verán que es mucha información, pero tratamos de ofrecerle lo más posible en el tiempo que tenemos. Eh, Llegamos así a la parte de diseño. Como ven, es muy difícil monitorear el daño durante la vida y tener idea de cuándo ese daño ha iniciado y estamos a tiempo de hacer algo y no encontrarnos con una falla, ¿no? Que imagínense que es combustible en fase gaseosa e hidrógeno, todo eso es seguramente como consecuencia vamos a tener al menos fuego. Entonces, detectar en un estadio temprano o prevenir este daño es muy importante. Ante encontrarnos con esta limitación de tamaños y de tecnología, se abre toda una expectativa en cuanto al diseño basado en riesgo. Entonces ya dijimos que a más de 177 grados
y 50 PSI absolutos con acero al carbono, tenemos una alta susceptibilidad al daño, con lo cual la API de riesgo, que es la API 581, lo que nos dice es, ¿me alcanza con elegir un material por debajo de la curva, donde mi punto de operación esté debajo de esa curva de mi material? Y antes decíamos, sí, teníamos la 941, nuestro punto operativo, temperatura, presión parcial estaba por debajo de la curva de mi material, listo, dormía tranquilo. En este momento, después del incidente que pasó en Tesoro, donde ese material estaba por debajo de la curva y terminó en una falla catastrófica, se han puesto barreras adicionales como ir por debajo de la curva de Nelson para seleccionar el equipo que esté sometido a este tipo de daño. Si uno está a 100 Fahrenheit por debajo de la curva de Nelson, puede expresar que ese material no es susceptible al daño por hidrógeno, Vanessa, queda y poquito menos de 5, te aviso. ahí voy. Gracias. Bueno, esto con respecto al diseño basado en riesgo por HTHA. Uno puede seleccionar el material que va a estar sometido a esta condición 100 Fahrenheit por debajo. No son materiales de locura, son simplemente materiales con un porcentaje de cromo y molibdeno, 2% cromo, 3% cromo. Pero no quiero dejar de mencionar que cuando uno diseña basado en riesgo, tiene que tener en cuenta todos los mecanismos de daño que va a sufrir a lo largo de su vida. Junto con el daño por hidrógeno aparece un mecanismo de corrosión que no produce fisuras, pero sí produce pérdida de espesor, que es la corrosión por sulfídrico e hidrógeno a altas temperaturas. También hay que tener en cuenta este tipo de mecanismo a la hora de la selección del material y el diseño. Y por último, al estar sujeto a hidrógeno, tenemos el tema de la mínima temperatura de presurización, que es una temperatura que tiene que ver con que el material debe alcanzar cierta temperatura antes de presurizarse, porque puede tener algún tema de fragilización por revenido, que es la que sufre los cromomolibdeno a lo largo de su vida, donde la temperatura de transición dúctil frágil aumenta, y tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno al cual está sometido va a estar alojado dentro del material, ya sea formando metano o no, pero igual el hidrógeno difunde en las paredes, y más si es de pared ancha, y cuando uno despresurice, también tiene que hacerlo a temperatura controlada, porque si no el material sufre la contracción típica del enfriamiento y se sobresatura en hidrógeno y puede sufrir una fisuración. Teniendo en cuenta, perdón, estos tres mecanismos para los recipientes o cañerías que estén sujetos a las condiciones de HTHA, tenemos entonces un diseño basado en riesgo. Nos quedó menos tiempo, pero lo interesante de poner, por ejemplo, lo que ofrece la 941, es poner un recubrimiento interno que los que estamos acostumbrados a los recipientes a presión llamamos clad, es un recubrimiento de un metal más noble, 3 milímetros nada más sobre la pared de espesor resistente, de un acero inoxidable, serie 300, que lo que produce son varios beneficios. Uno, que es más resistente a la corrosión que el acero al carbono o el acero de baja aleación. Dos, que es capaz de dejar difundir el hidrógeno, pero en mucha menor velocidad. El hidrógeno difunde mucho más lento que en el acero al carbono. Y finalmente,
tiene mucho más solubilidad de hidrógeno que el acero de baja aleación. Con estas tres cosas, teniendo en cuenta esto, que es lo que nos ofrece la 581, eligiendo un material inmune, si queremos, déjenme decirle inmune al daño por hidrógeno, y sumándole una buena gestión de la puesta en marcha y la parada con un enfriamiento y un calentamiento controlado, y si se puede un recubrimiento interno de un material más noble, tendríamos un diseño que nos permitiría tener una tranquilidad, una buena gestión del riesgo Tenemos durante que ir toda cerrando, la Vanessa. vida del equipo. Muy bien, vamos a lo último, que es esto. Es un pequeño ejemplo de un reactor de pared gruesa, donde utilizando estas cuatro, espero que se vean bien, estas cuatro ayudas que nos da la American Petroleum Institute, se logra un diseño bastante fuerte, digamos, para resistir todos los mecanismos de daño que tiene durante su ciclo de vida, sin ninguna incertidumbre a la hora de monitorearlos, ya que el mecanismo más difícil de monitorear, que es el de HTHA, lo hemos neutralizado con la química del acero. Así que bueno, un poquito apurados, hay mucho por decir, es un tema muy amplio y que viene en auge con el tema, obviamente, de la necesidad de tener muy bajo azufre en los nuevos combustibles, ya sea el diésel o la nafta por motivos ambientales o el SAF, que es el nuevo combustible sustentable para aviones, que todo lo que hacen estos procesos es aumentar la presión parcial de hidrógeno en este tipo de equipos que ya se vienen utilizando. Bueno, También muchas está gracias, Vanessa. lo último, el coprocesamiento con biofeed se llama, para coprocesar material fósil con material venido de aceites, y también eso requiere más presión de hidrógeno. Por todo esto es un tema realmente de hoy y de mañana también para tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa y Carlos. Bueno, la gente está muy interesada, hay muchas preguntas que nos han llegado en el chat. Le agradecemos. Si quieren seguir haciendo preguntas, lo pueden hacer. Ahora vamos a hacer un pequeño intervalo donde les vamos a pasar una encuesta. Les agradeceríamos si la pueden, ahí la pasaron por el chat, si la pueden completar, porque a nosotros nos sirve para evaluar este evento y futuros eventos, proponer futuros eventos. Les agradecemos mucho, quédense un ratito que ahora vamos a contestar, bueno, mejor dicho, Vanessa y Carlos van a contestar las preguntas o una selección de preguntas de las que han hecho en el chat. Muchísimas gracias, muy clara y muy interesante la presentación. Muchas gracias, Martín. Pero hacemos un pequeño intervalito y ya seguimos. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo soy Norberto Pese y hoy estoy encargado de hacer las preguntas. Em, Carlos, Vanessa, ¿me escuchan? Sí, se escucha, Norberto. Bueno, arranco. La primera pregunta la hace Juan Casallo y va dirigida a Carlos. Nos dice, hola, buenas tardes. En la diapositiva 7 sobre estadios en la detectabilidad, ¿cuál es el tiempo de operación de las etapas indicadas? ¿Entiende la pregunta? Yo no soy Sí, especialista. sí, se entiende. En realidad, en esas fotografías, en esas réplicas, todas tenían el mismo tiempo de operación. Son casos, digamos, que fuimos recolectando nosotros a lo largo de diferentes equipos. Todas tenían el mismo tiempo, el equipo. Casualmente esas tres, este, lo que sí son de diferentes grados de avance, dependiendo del área donde fuimos. Por supuesto, cuando inspeccionamos los equipos, fuimos a áreas diferentes, áreas de temperatura y tensión diferentes, y ahí vimos que había morfología diferentes. Respondiendo a la pregunta, las tres coinciden temporalmente sobre el equipo. Si es eso la pregunta que está haciendo el participante. Bueno, ahí, Juan, si queda alguna duda, puedes seguir consultando. Las preguntas que queden se las vamos a transmitir a los especialistas para que traten de contestarlas por correo o de otra manera. Avanzo con las otras preguntas que tenemos muchas. No sé si llegaremos a responder todas. Federico Scrignieri pregunta a Vanessa. ¿Hay lugares del recipiente más susceptibles para ensayar? Me refiero a buscar cerca de zonas SAC o lechos. Sí, como dijo Carlos, siempre la concentración de tensiones es un lugar, una donde va a haber una atracción para que el hidrógeno se concentre y otra donde la energía de activación para que una fisura se active es más alta. Con lo cual siempre la SAC, la zona afectada por el calor, es un lugar que nosotros decimos fusible, ¿no? Que puede estar siendo eh, representativa por ahí de un lugar donde pueda iniciarse el daño. Exactamente. Sí, y ahí sumando un poco a Vanessa, así son equipos de pared fría o reactores o torres, habría que ver los puntos, aquellos subpuntos que llamamos hotspot. Recuerden que aquí el factor temperatura es un gran contribuyente en la degradación. Por lo tanto, aquellos que tengan refractarios internos o aislantes internos y que estén en estado de deterioro y estén manifestando un gradiente de temperatura fuera de lo normal del lado externo, una termografía como para poder localizar ese daño y después en alguna parada poder apuntar, digamos, todos los ensayos internamente a esas áreas. Son las más potenciales, digamos, a detectar el daño. Bien, gracias. Vamos con la siguiente. Esteban Rubertis de GIE Group para Carlos Gregoret. Primero que nada agradece la presentación y consulta si tienen experiencia detectando este tipo de fisuras con PAUT u otras técnicas desde fuera del recipiente sin ingresar al mismo. Sí, buenas tardes, Esteban. Sí, aquí en refinería ya estamos utilizando esta técnica de Phase Array con tecnología TFM, y por lo menos ya lo tenemos incluido dentro de los planes de inspección de varios equipos que lo tenemos identificado con este mecanismo de daño. Y hemos visto defectología desde afuera que corroboramos desde adentro después. Eso nos dio un respaldo de, de que nuestra empresa de ensayos no destructivos tiene, o sea, es confiable lo que nos pueden informar. Lo verificamos justamente así. Se vio una defectología desde afuera con el equipo en marcha y luego cuando tuvimos la parada de planta rompimos refractario y la encontramos de adentro. Así que nos dio buen resultado, digamos. Funciona, digamos. Funciona, sí, sí, sí.
Bien, importante. Bueno, tengo Ana María Pérez de la Universidad Industrial de Santander de Colombia que tiene preguntas para los dos. Le leo las dos y después contestan. Para Vanessa pregunta, dado que parte del hidrógeno atrapado podría no recombinarse con el carbono para formar metano, ¿es posible que en las condiciones típicas de servicio coexistan otros mecanismos de daño por hidrógeno como la fragilización por hidrógeno? Esta pregunta Bueno, para Vanessa la dejo picando y le digo la de Carlos después. Y para Carlos nos dice, ¿qué tipo de transductores usan en PAUT dadas las condiciones de temperatura del servicio? bueno, bueno, Ana, gracias por tu pregunta. Justamente lo que hablamos a lo último, un poquito rápido, que es la temperatura mínima de presurización, tiene en cuenta esa fragilización de ese hidrógeno que queda disuelto en la pared del metal y queda en equilibrio, digamos, coexistiendo sin causar daño por hidrógeno, pero sí disuelto en el material. Y esa mínima temperatura de presurización no es solo en el arranque, sino también es en la parada. Y en la parada se espera y se controla. En los reactores viejos hacemos termografía para controlar la temperatura de pared, que no baje de una temperatura especificada, en nuestro caso son 55 grados centígrados, eh, antes de despresurizar el reactor. Eso es importante porque ese hidrógeno que está disuelto y está soluble, digamos, en la pared del material, cuando la temperatura baja y se produce la contracción, si es, ahí baja la solubilidad y queda sobresaturado en hidrógeno y se produce lo que en soldadura se llama la fisuración en frío sería, que es una fisuración diferida, es cuando ya se contrajo la pared y se sobresatura en ese hidrógeno, no metano, sino en el hidrógeno que está disuelto, y eso termina partiendo la pared del reactor. Para eso no tenemos el tema de la el material inmune al HTHA, porque no es HTHA, pero sí tenemos en la 941, perdón, en las 934 que les nombré, el tema de la mínima temperatura de presurización y despresurización, este, que nos dan ciertos ensayos que se les pide al material y por otra parte nos da ciertas propiedades también, tanto en la soldadura como en el material base, para que esto no suceda. Pero esto es un cuidado que se tiene que tener cuando se sale de servicio al reactor, que no enfriar con el reactor presurizado. Ana, respondiéndote la pregunta con respecto a qué palpador. Si son, en nuestro caso, digamos, inspecciones en servicio, donde tenemos temperaturas por arriba de los 100 grados, lo que hemos realizado hemos montado sistemas de refrigeración en las áreas que se van a inspeccionar, limitándola a un máximo entre 90, no mayor a 100 grados, para poder inspeccionarlas con los equipos actuales o las sondas actuales de Phase Array. Las refrigeraciones que hemos implementado van desde sistemas de nube, de agua, sistemas de propiamente inyección de agua o sistemas de vapores más, o de aire, incluso aire y agua. Pero lo que hacemos es tratamos de refrigerar todo el área donde se va a recorrer el palpador, sin meternos en las compensaciones propias de la calibración del equipo por temperatura, por recorrido de onda, digamos, transversales sobre el material, que eso tiene que ya adaptarlo el mismo técnico de ensayos, ¿no? Pero para poder utilizar los palpadores comerciales hoy en día, lo que hacemos es facilitarlo mediante refrigeración. En los casos que no podemos lograr esta... Uy, Perdón. se acopló. Nada, quería decir, en los casos de que no podamos lograr esta refrigeración, o sean reactores de pared caliente, lo que hacemos es, es la programación de las inspecciones más exhaustivas,
en los paros de planta, porque la técnica en sí tiene limitaciones para altas temperaturas. Bien, muchas gracias. Pasamos a otra pregunta. Nicolás Jiménez, para ambos. Nos dice, si tenemos un equipo susceptible de HTHA, que estamos monitoreando por este mecanismo de daño por las condiciones de trabajo y no se tiene posibilidad de cambiar el material o fabricar el equipo con otro material. Tan complicado. Dice, ¿qué opciones paliativas existen para minimizar este daño? Por ejemplo, weld overlay. ¿Qué contesto yo? Sí, dale, Vanessa, desde el punto de vista metalúrgico, siempre pesa más la palabra de Vanessa. Sin duda. Cuando uno tiene estos tipos de mecanismos, hoy hablamos de diseño, ¿no? Pero cuando uno los tiene andando, tenemos varias cosas. Una se llaman ventanas operativas de integridad, no sé si quizás todos lo tienen, se llama Integrity Operating Windows, hay una API 584. Donde habla de poner un límite a la temperatura máxima de operación o a la presión parcial de hidrógeno. A veces eso no es tan posible para proteger el material porque estamos interrumpiendo el proceso o estamos impidiendo que el fluido salga en especificación. Mientras se pueda respetar una ventana de operación, sería una de las posibilidades. Estos mecanismos que son muy difíciles de monitorear son, digamos, gestionados mediante ventanas de operación. Otra de las herramientas que también trae la 941 son las curvas de incubación. Además de esa curva de la 941 que estuvimos mostrando, cada material, si uno busca en los anexos, tienen curvas de incubación. ¿Qué es lo que nos da? No lo dije, pero las curvas de Nelson son completamente empíricas, así nos van a dar marquitas y esas marquitas van a tener referencias de lo que se encontró y si ese componente falló, y dónde y qué material era, o sea, toda la referencia de esa marquita que tiene la curva. Esas curvas de incubación que están dadas para cada material nos dicen cuál es el tiempo hasta que comienza el daño, ¿no? El daño puede comenzar como una decarburización superficial, o sea, el hidrógeno puede reaccionar con el carbono que está justo en la pared y ese metano puede irse y no quedarse y hacer burbujas, pero si uno hace una metalografía en la superficie interna de la cara que está en contacto con el hidrógeno, puede ver si hay una decarburización, o sea, si el acero perdió carbono por culpa del hidrógeno. O, bueno, puede darse en el bulk, o sea, en el interior del material, y ahí ya estamos más complicados porque ahí ya tenemos las microcavidades y microfisuras que son muy difíciles de detectar. Pero con esas curvas de incubación, vos pones el punto de operación, por más que estés por encima de la curva de Nelson, y te va a decir cuántas horas tenés hasta el inicio del daño. Entonces vos lo que podés gestionar es justamente eh, ese tiempo hasta el inicio del daño. Esa puede ser otra forma de gestión. Y si ya estás con el daño iniciado, bueno, verás si se puede disminuir la presión parcial de hidrógeno o tomar algunas medidas mucho más drásticas para, digamos, desacelerar el proceso de degradación. Claro, ahí quería sumar a lo de Vane. Recordemos de que, digamos, el proceso se da por un proceso de presión y temperatura. Muchas veces esa degradación, si son puntuales, tienen que ver porque se ha perdido el revestimiento interno o algo lo ha originado si está en forma constante. Entonces, muchas veces se empieza a refrigerar como medida mitigante, refrigerar la parte externa o incluso hacer reparaciones temporarias desde el exterior, como encapsulados o algún
parche de envergadura, yo no aconsejaría, y yendo específicamente a la pregunta donde decía el overweld, a realizar un procedimiento de soldadura interno, porque cuando llega en esa etapa ya estamos hablando de un material en un estado de degradación, en cualquiera de sus grados, pero como se dice en la jerga, apolillado. Muchas veces esa reparación en forma interna podría traer otros daños y no terminar de resolverse. Generalmente se trata de mitigar o de congelar el daño con otras medidas, por ejemplo, tratándolo al material por debajo de las temperaturas que hablaba Vanessa, o haciendo reparaciones temporarias del lado externo, suponiendo de que la superficie externa del metal estaría en mejores condiciones que la interna. Muy bien, muy completa la respuesta. Muchas gracias. Estamos bastante avanzados en el tiempo. Hay todavía varios asistentes, así que si no les molesta, contestamos un par de preguntitas más. Sin problema. Tenemos Anderson Rodríguez para Carlos. Pregunta, ¿cuál es tu apreciación con respecto al uso de TULA como ensayo complementario al TOFD, PAUT o TFM? Yo no sé qué es lo de TULA, no sé si sabes lo que está hablando. No sé. Bueno, TLVA es una tecnología moderna, sinceramente no lo hemos probado aquí, por lo tanto no tengo conocimientos de la efectividad, pero está dentro de lo que yo le comentaba de los desafíos que tienen los ensayos nutritivos en el afán de mejorar la detectabilidad a etapas tempranas. Realmente hay muchos fabricantes que están empezando a hacer esos algoritmos y esas mejoras desde el punto de vista tecnológico. Sinceramente no tengo experiencia en la aplicación aún de esas nuevas tecnologías. Bien, Gustavo Raffo hizo una consulta muy parecida a la anterior sobre el overlay, así que lo voy a saltear. Anaya Orangel les pregunta, mira, el tercer mecanismo de falla, por favor, ¿cuál es? ¿El hidrógeno podría penetrar la pared de refractario y atacar la pared metálica? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Por favor. El refractario que tienen los reactores dentro es un refractario aislante, con lo cual la aislación se los da la porosidad y los poros son el arco de triunfo para el hidrógeno. No es que el hidrógeno no pase por el refractario, sino que la temperatura del metal después del refractario aislante es muy baja, está debajo de los 100 grados, con lo cual que el hidrógeno llega, pero tanto la entrada y la difusión dentro del metal es muy baja. O sea, la idea del refractario no es que el metal no vea el hidrógeno, sino que la temperatura no le dé la otra pata al mecanismo para que el hidrógeno pueda ingresar, difundir, combinarse con el carbono, ¿no? Lo que le saca el refractario es la energía que le da la temperatura, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ya estamos súper pasados de hora. Le voy a pasar la palabra a Teresa para hacer un cierre del seminario. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Norberto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecerle a Carlos y a Vanessa porque han dado una charla en la que se demuestra que no es lo que se leyó en el libro o en el paper, es lo que se vive con una actualización tecnológica muy importante. Así que es una vivencia que para toda la audiencia, que fue muy grande, tiene un muy gran valor. Por eso se lo agradecemos. También quiero agradecer a quienes nos acompañaron en la organización de este evento, que por la cantidad de público y también por las preguntas ha sido muy bien recibido, así que quedamos satisfechos por la labor cumplida, todos podemos quedar satisfechos. Dos cositas nada más. Hay gente que preguntaba por la presentación.
les escribí a todos, pero por si acaso les digo, la presentación va a ser subida al YouTube de AMPP, con los tiempos de AMPP. Nosotros lo gestionamos mañana o pasado, pero lleva un tiempo. Así que, y también lo difundimos cuando tenemos el link por LinkedIn, por ejemplo, pero si hay alguno que quiere particularmente, nos puede mandar un mail, nosotros registramos el pedido y cuando tengamos el link lo compartimos. Y el último comentario, como quedaron preguntas, varias, si ustedes tienen interés en que nosotros se las pasemos a Carlos y Vanessa para que tengan la gentileza de contestarlas, lo que nosotros les pediríamos es que cada uno nos mande por mail al mail del capítulo la pregunta. Así nos queda a nosotros registrado la pregunta y el mail del que pregunta, y nosotros juntamos todo eso, se lo pasamos a Carlos y a Vanessa para no perturbarlos con un pedido cada vez. Así que bueno, eso es todo, no tomamos más tiempo, muchas gracias a todos y hasta la próxima.